2. Sanaré la tierra. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que Sanaré la tierra. Que Dios pueda bendecirte en esta hora. Hoy me gustaría poder tratar un tema que yo sé que es de suma importancia y valor para cada uno de nosotros. El mundo está viviendo una situación terrible, una situación difícil. Y esto me hace recordar una escena de la película 300, cuando ellos estaban allí en la última resistencia contra los persas. Se le dijo al ejército: es tiempo de estar afirmados y con fuerza. Lo mismo Dios nos dice a nosotros en esta hora. Dios nos está diciendo que es tiempo de estar afirmados y con fuerza. Esa fuerza no depende de nosotros. Esa fuerza proviene de Dios. Esa fuerza proviene de lo alto. Querido amigo, querido hermano, al finalizar este sermón, usted tendrá la seguridad de que Jehová está en medio de su pueblo, de que Jehová nos está dando la fortaleza que necesitamos en este momento. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, en esta hora presentamos nuestro país, presentamos este mundo que está siendo atacado por este virus que ha cobrado la vida de miles de personas. Pero en esta hora, como pueblo, clamamos a ti, suplicándote fortaleza de lo alto. Habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. En la primera carta de Pedro, en el capítulo número 5, versículo 10, el apóstol dice lo siguiente: pero el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro había animado a sus lectores a soportar el sufrimiento de tal forma que la gracia de Dios se manifestara en sus vidas. Ahora, él está utilizando unas palabras no solamente de bendición, sino que al mismo tiempo está encomendando a Dios, a cada ser humano que le está escuchando en aquel entonces y a nosotros en el día de hoy, que nos encomendemos a la gracia de Dios. Y él resume su mensaje con unas breves bendiciones, unas breves reflexiones allí. Él dice, el sufrimiento de los cristianos va a durar un poco tiempo. Esta angustia que usted puede estar viviendo, que nosotros como mundo estamos viviendo, va a durar un breve tiempo. Ahora, esa gloria de Jesucristo a la cual Él nos llamó, esa gloria será eterna. Y Dios mismo nos va a perfeccionar. Y Dios mismo nos va a afirmar. Y Dios mismo nos va a fortalecer. Y Él mismo va a dejar a su pueblo establecido en un lugar donde no habrá más llanto, ni más muerte, ni más dolor. Querido amigo, tú y yo debemos estar en ese lugar. Tú y yo debemos prepararnos para ese encuentro con el Señor. En esta hora me gustaría analizar por lo menos los 3 últimos verbos que el apóstol Pedro utiliza: afirmar, fortalecer y establecer. El primero, afirmar, es la palabra griega estericei. Esta palabra se refiere o puede significar establecer, puede significar confirmar, puede ser sostener, puede ser consolidar. Y en los escritos griegos, esta palabra era utilizada con la idea de dejar algo clavado con firmeza, algo que pueda ser sostenido, que pueda ser inamovible, algo que cuando sea plantado quede de una forma tal que nadie lo pueda mover. Y entonces, tomando esto en el contexto bíblico y como lo está utilizando el apóstol Pedro, yo puedo entender aquí que en medio del ánimo que Pedro está transmitiendo a sus oyentes, a sus lectores, él nos está diciendo que llegará el momento cuando el Señor nos afirmará de una forma que aunque el cielo sea removido, aunque el cielo sea conmovido, sus hijos quedarán seguros porque Jehová está con nosotros. ¿Hay algo más? En medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades que estamos viviendo, tú y yo no estamos solos. Querido amigo, querido hermano, Jehová está con su pueblo. Nosotros somos fortalecidos en Él. En medio de toda esta situación, el Señor va a sostener, el Señor va a afirmar, el Señor fijará como roca firme a cada uno de sus hijos. Vendrán las pruebas, vendrán las adversidades. Quizás usted tiene un familiar que ha sido afectado por este virus. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y en medio de toda esta circunstancia, el Señor afirmará a sus hijos para que puedan prevalecer de pie. El segundo verbo que utiliza el apóstol es traducido como fortaleza. El Señor les dará fortaleza. Y aparece solamente en este texto. Y hay algo interesante, que la raíz de esta palabra en griego tiene un significado interesante. La palabra griega sería tenoseis, estenoseis. Esta palabra, su raíz es utilizada cada vez que se habla, por ejemplo, de enfermedad, que se habla de temor, que se habla de estar en oscuridad. Y el apóstol Pedro está utilizando una palabra que rara vez es utilizada para fortaleza. Le está utilizando para dar un contraste. Me explico. A pesar de estar en la
adversidad, a pesar de estar en la enfermedad, Dios está diciendo que Él va a fortalecer a su pueblo. Y es interesante algo, los tres verbos están a lo que se le conoce como el pasivo divino. ¿Qué es el pasivo divino? Dios no aparece en la ecuación, pero todo lo que sucede es Dios que lo realiza. Por ejemplo, vemos esto en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No dice el texto quién lo va a consolar, pero entendemos que esa consolación viene de lo alto. Esa fortaleza a la cual está hablando el apóstol Pedro es una fortaleza que solo la puede dar Cristo Jesús. Es una fortaleza que viene de lo alto. Es una fortaleza que es externa a nosotros. Algunos utilizan la palabra resiliencia y sostienen que son personas resilientes, que son personas que ellos pueden soportarlo todo, que ellos tienen la capacidad de aguantarlo todo. Bueno, no creo mucho en esa parte. Yo más bien creo en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si usted y yo podemos estar de pie a pesar de las adversidades, es porque Dios nos ha fortalecido. Y yo sé que esta no será la excepción. Yo sé que en este momento de angustia, de temor que estamos viviendo en nuestro mundo, nuestro país, usted puede estar angustiado, pero al mismo tiempo tiene la seguridad de que somos fortalecidos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro continúa utilizando otra expresión, el último verbo, los hará estable. Es la palabra griega temelioseis, una palabra un poquito extraña. Se utiliza en Efesios capítulo 3, versículo 17, en Colosenses capítulo 1, versículo 23 y en otros pasajes de las Escrituras. Este verbo significa literalmente poner un cimiento, en un sentido figurado, establecer. Estos verbos que se utilizan aquí, los dos últimos, son sinónimos. Sirven para enfatizar el significado de la obra de Dios en nosotros. Dios nos fortalece y al mismo tiempo que nos fortalece, Dios nos establece para permanecer de pie. Y al mismo tiempo, Pedro está animando a los creyentes y nos anima a nosotros que a pesar de que experimentemos sufrimientos difíciles, situaciones, sufrimientos por las adversidades de este mundo, nosotros debemos tener la seguridad de que indudablemente Dios está con su pueblo, Dios está contigo. Es interesante algo que viví la semana pasada. Conversaba con alguien que me decía, pastor, si la gente supiera mi historia, si la gente supiera lo que yo he estado viviendo, si la gente supiera por lo que yo estoy pasando, si la gente supiera cuáles son mis pruebas y mis luchas, entendería que si yo hoy estoy de pie es porque Dios me ha fortalecido. Ese joven que me contaba esa experiencia de él, muchas cosas por las cuales está pasando. Ese joven entregó su vida a Cristo Jesús y fue bautizado en nuestras conferencias que tuvimos la semana pasada. Yo no sé la lucha que usted está viviendo, yo no sé la dificultad que usted está viviendo, pero usted y yo contamos con un Dios que es todopoderoso. Es cierto que en el mundo tendremos aflicciones, eso está en las Escrituras, pero también es cierto que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. Tendremos pestes, plagas, enfermedades por doquier. Todas estas cosas anuncian evidentemente que Cristo Jesús está a la puerta, pero en medio de este proceso de la venida de Cristo, donde pasamos estas adversidades, yo quiero recordarte en esta hora, tú y yo no estamos solos. Tú y yo somos fortalecidos en Él, en Cristo Jesús. Dios está con su pueblo. Hay una cita en el libro Camino a Cristo, escrito por Elena Harbon de White, un libro inspirado. La página 48, ella dijo lo siguiente: tendremos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Escucha bien. Tendremos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Esta es una oportunidad para tú y yo acercarnos más a Dios.
Yo le decía a mi esposa en estos días que yo no conocía la importancia de lavarse tanto las manos. La importancia de mantener todo así higiénico, pero más con las manos. Porque uno saluda por aquí, abraza por allí, va a muchos lugares, abre puertas, cierra puertas. Pero en estos días le he dado mucha importancia a esto por la situación que estamos viviendo. Pero lo mismo sería que quizás usted está pensando, tuvo que llegar a esta situación para usted dedicar tiempo a su familia. Tuvo que llegar a esta situación para usted poder dedicarle 5 minutos a escuchar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Tuvo que llegar a esta situación para que usted pueda tener el culto familiar que durante años no lo había tenido. Llegó esta situación. No estoy diciendo que esto viene de parte de Dios, pero estoy seguro que en el mundo no pasa nada que Dios no lo permita. Pero si esta situación llegó y hemos tenido que estar en la casa, esto debería ser un espacio, un momento para acercarnos más a Dios, para desarrollar una mejor relación con nuestra familia, para que ese culto familiar quede sólido, para que ese culto familiar no se negocie sin importar la circunstancia, y que entendamos que a pesar de lo que podamos vivir en este mundo, siempre debe haber tiempo para la familia, y que a pesar de las pruebas y dificultades, tendremos siempre fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Hay otra cita de Helena Harmon de White en el libro El deseado de todas las gentes, página 446. Aquí poniendo a Jesús hablando en primera persona: he soportado vuestras tristezas, he experimentado vuestras luchas y he hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas. Yo también he llorado, dice Jesús. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solos y desamparados, aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón. Miradme a mí, dice Jesús, y vivid. Hermano, Jesús conoce sus lágrimas. Jesús conoce por lo que usted está soportando, lo que usted está viviendo. Usted no está solo. Aunque allí en silencio usted piense que nadie le está escuchando, Jesús está de tu lado y en Él somos fortalecidos. A pesar de las pruebas y dificultades, en Él somos fortalecidos. Hay algo más también en el camino a Cristo. Dice Helena Harmon de White, profeta del Señor: presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Hermanos, esta situación no está fuera del control de Dios. Jehová continúa teniendo el control de sus hijos. ¿Hay algo más? Ninguna cosa que de alguna manera, escucha bien, que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. ¡Wow! Todo el cielo está interesado en lo que estamos viviendo como mundo. Todo el cielo está notando la situación tan angustiante que estamos viviendo como mundo, como país, como familia. Todo el cielo está al tanto de cada paso, de cada persona que quede infectada. Y yo te digo en esta hora, confía en Dios, porque en Él seremos fortalecidos. La cita continúa diciendo: no hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo alegrar. Ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello. Sin que tome en ello un interés inmediato.
Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, versículo 3. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiera otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. En esta hora, tú y yo necesitamos la fortaleza de lo alto. Como se le dijo al ejército de los 300, es tiempo de estar firmes y fuertes. Hermanos, es tiempo de estar firmes y fuertes. Pero esa firmeza y esa fortaleza no radica en nosotros. Hay tribulaciones en nuestros corazones, hay tribulaciones en nuestras vidas, hay angustias en nuestras familias, hay situaciones que escapan de nuestras manos. El mundo está envuelto en una situación difícil de enfermedad. En nosotros no hay fuerza. Pero Jesucristo dijo: tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Y eso incluye toda enfermedad. Eso incluye toda dolencia. Y cuando veamos todas estas cosas, hermanos, levantad vuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Y en esta hora me gustaría orar. Orar por aquellos que como yo necesitan fortaleza de lo alto. Aquellos que quizás tienen alguna perplejidad, alguna situación difícil, alguna adversidad. Aparte de esta situación viral que enfrenta el mundo, tú y yo necesitamos ser fortalecidos en Él. Mi abuelo está viviendo una situación de salud muy difícil. Y en estos días lo fui a visitar. Y él tiene que utilizar silla de ruedas. Y cuando lo veo, le digo yo: papá, ¿y cómo usted se siente ahora en esa silla? Me dice: no, en esta silla no. En mi jipeta. Porque esta jipeta, la silla de ruedas, me hace hacer cosas que por mí mismo no puedo hacer. Y yo agradezco al que inventó esta jipeta para personas que no pueden caminar muy bien. Tú y yo no tenemos quizás una jipeta. Y quizás tú dirás: bueno, lo que yo necesito ahora no es una jipeta. Tú necesitas fortaleza de lo alto. Y gracias a Dios por esa fortaleza. Porque si podemos estar de pie, es porque Él nos ha fortalecido. Y yo estoy seguro, hermanos, que así como la silla de rueda, la muleta, pueden ayudar a personas que no pueden caminar, a personas inválidas, el Espíritu de Dios puede fortalecernos en esta hora, porque sabe que no tenemos fuerza, sabe que estamos necesitados, y si acudimos a Él, dice la palabra: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a ser fortalecidos, pero no por nosotros, sino por ese poder que viene de lo alto. Mantén la cuarentena, cuida a tu familia, respeta las disposiciones del Ministerio de Salud. No quieras ir más allá de los límites. Mantén el orden. Confía en Dios. Mantén ese culto familiar cada día. Fortalece tu relación con Dios y pídele a Él que te dé fortaleza. Esa fortaleza que solamente Él la puede dar. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, puede inundar tu corazón. Oremos. Eterno Padre Celestial, sabemos que tienes el control de este mundo. Utilizamos los medios digitales para comunicarnos con aquellos que no pueden salir de sus hogares. Nuestro país ha decretado varios días de cuarentena, pero nosotros y nuestras casas hemos decidido servir a Jehová en nuestros hogares. Que nuestros hogares se conviertan allí en un pedacito de cielo. Que habitemos juntos como familia y que tu bendición repose sobre nosotros, y que en medio de estas adversidades, de esta crisis que atraviesa el mundo, podamos encontrar fortaleza en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada amigo que está en sintonía con nosotros en esta hora. Que tu bendición llegue a sus hogares y que todos seamos fortalecidos por el poder del Espíritu de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Será hasta una próxima transmisión.